Buen día, profe, ¿cómo va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo tranqui. Bien, me alegro. Buenas, profe, ¿cómo va? Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo tranqui. ¿No? Buenas tardes, profe. Hola, Leandro, ¿cómo va? Bien, bien. Buenas tardes, profesor. Buenas. Buenas tardes. Buenas. Pará. Bueno, creo que ahí estamos todos, ¿no? Creo que no hay nadie en la sala de espera. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Disculpen. 10 puntos, profe. Bueno, Estoy me pasando alegro. los mejores días de mi vida. ¿Vos? Acá andamos. Feliz cumple, Nacho. Pero El acá cumpleaños de andamos. Nacho, profe. ¿El cumpleaños de? De Nacho. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, profe. Cada día estoy más viejo. Bueno, La nota. Y, Lo que ¿viste? pasa que, claro, ustedes, digamos, bueno, vos Nacho no, pero en general, todos tienen más o menos la misma edad, los que van pasando por este curso. Y ¿Cómo yo más o menos no, profe? sí, porque van ingresando del secundario y todos tienen más o menos la misma edad, los cursos se van renovando. Pero para, ¿cuántos años cree que tengo, profe? ¿Vos cuántos años 25, tenés? 26. Tengo 19. Cumplí 19, no cumplí. Por eso, todos los que van ingresando tienen entre 17, porque algunos No, no profe, cumplieron. me acaba de decir que tengo, no, estoy matado, no. No, 17, 18, No. 19. Más o menos todos tienen la misma edad. Y yo siempre voy sumando un año. Yo arranqué en esta comisión como ayudante en el 2002, así que imagínense que ya pasó una década. Ustedes siempre tienen la misma edad. Los alumnos que pasan tienen la Y misma cuando edad y yo uno va nací, profe, creciendo. imagínate. Bueno, disculpen la demora del caso porque suele pasar. Tenía gente citada a determinada hora y bueno, llegó más tarde de la esperada, así que bueno, disculpen. Pero acá estamos. Hablé con el profesor Agostini y me dijo que llegaron hasta las reformas borbónicas, que hoy tendríamos que dar, como les dije ahí en el grupo de WhatsApp, lo que queda de la unidad 1, que es la legislación indiana, derecho indiano, y vamos a empezar a ver algunos temas de la unidad 2. Ya tendríamos que estar en condiciones, no sé si esta semana, pero la otra seguramente, de hacer el primer trabajo práctico. Así que cuando lo tenga yo se los voy a enviar. Bien, vamos a terminar entonces hoy con la unidad 1, que nos quedaba dar lo que es derecho indiano, legislación indiana. Este es un tema bastante simple, bastante sencillo de explicar, y que ustedes, bueno, también lo puedan entender. Bien, retomando y uniendo un poco lo que vimos la clase pasada, como habíamos dicho, las Indias, ¿sí? El territorio americano, las Indias eran propiedad de la corona de Castilla, una propiedad de la corona castellana, y por lo tanto, los principios, las normas que se aplicaban y que regían de alguna forma la vida jurídica, ¿sí? Se basaban en el derecho castellano. Vamos a ver específicamente que a partir del descubrimiento de América van a surgir algunas problemáticas que requerían de algún modo algún tratamiento, algún estudio jurídico un poco más específico, como la organización política de las Indias que vimos en la clase pasada, con las distintas instituciones,
el comercio, etc. Y obviamente para regular estos aspectos que empezaban a surgir, más específicos de lo que es el descubrimiento de América, se empezaron a dictar normas. Es decir, que se fueron dictando una gran cantidad de normas destinadas a regular los distintos aspectos de la vida, tanto política, económica como social, que ocurría aquí en América. Este conjunto de normas se va a denominar legislación indiana y así se va a conformar el derecho indiano. Obviamente, este derecho va a ser el primero en aplicarse ante algún conflicto, ante alguna situación que requería un análisis jurídico, ¿sí? Siendo el derecho castellano supletorio. Supletorio, que ante ante un conflicto, como le dije, en primer lugar, se iban a aplicar las normas del derecho indiano, y en segundo lugar, si no había una solución o esa solución no estaba planteada en el derecho indiano, se recurría al derecho castellano. Bien, sin embargo, vamos a ver que, de alguna forma, cada vez que se van dictando normas, y normas con cierta profundización, se hace necesario recopilarlas, ¿sí? ¿Ustedes algún ejemplo en la actualidad saben de una recopilación de normas? ¿Tienen idea? ¿Dónde encontrarlas? Cuando hablamos, por ejemplo, de normas penales, ¿qué es lo primero que se le ocurre? En los códigos, profe. En los códigos, exactamente. Nosotros en los códigos tenemos ahí, a través de una ley especial, lo que es la recopilación de las distintas normas, sea civiles, penales, comerciales, tributarias. Bueno, tenemos la distinta recopilación de forma sistematizada y ordenada en el dictado de un código. Eso existe hoy en la actualidad. En esta época vamos a ver que se iban dictando distintas normas, tanto en las Indias como como en Europa, y todo eso se hacía necesario de alguna forma recopilarlo, ¿sí? Se hacía necesario de alguna forma tener una sistematización de esa norma para saber qué norma aplicar ante un caso concreto. Vamos a ver que la primera compilación de estas normas la llevó adelante Julista Vasco de Puga. Luego, ¿sí?, siempre hablando en la época de los Austrias, con Felipe II, se quiso llevar adelante una recopilación ordenada y sistematizada de estas normas, como les dije, que se terminó recién en 1680 con la recopilación de las leyes de los reinos de Indias. Así es como se llama, recopilación de las leyes de los reinos de Indias. Y vamos a ver que después de esta recopilación también se siguieron dictando nuevas normas. Por lo tanto, se hacía necesario establecer un orden de prelación de las leyes. Es decir, qué normas se iba a aplicar en primer lugar, qué normas se iba a aplicar en segundo lugar, y qué normas se iba a aplicar cuando no había, no había normas que contemplaran esta situación, tanto en la recopilación como las normas dictadas luego de esta recopilación. Y así, esto es lo que tienen que saber, que esto en general se toma tanto en los trabajos prácticos como en los finales, cuál es este orden de prelación de las leyes o de las normas. En primer lugar, vamos a ver que ante una situación o conflicto se aplican las normas o las leyes dictadas después de esta recopilación de 1680. En segundo lugar, se dictan las normas que conforman la recopilación de 1680. Es decir, que ante un conflicto, en primer lugar, se tenía en cuenta la ley más actual, la ley dictada después de la recopilación. En segundo lugar, la ley que forma parte de esta recopilación de 1680. En tercer lugar, las normas dictadas por las autoridades locales en Indias. Las autoridades locales ya la vimos con anterioridad en la clase pasada, cuáles eran. Y por último, en cuarto lugar, si no se encontraba una solución en estas tres leyes, bueno, tres recopilaciones de normas, ahí sí se acudía al derecho castellano, como les dije, que arrancó siendo el primer derecho que se aplicaba, y ahora, ante este dictado de leyes y normas nuevas, va a ser el último. Es decir, que si no se encontraba una solución, no se encontraba una situación que estuviera contemplada en esta recopilación, se acudía al derecho castellano como última opción.
Pero ahora, ¿cuáles son las características, ¿sí?, de este derecho indiano? Vamos a ver que a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, donde hay un derecho nacional conformado, ¿sí?, a través del dictado de una constitución nacional, las constituciones provinciales, lo que son los códigos específicos, en esta época es distinto. Es decir, el derecho indiano es un derecho local, era un derecho esencialmente de carácter local. Y estaba en constante evolución, como vamos viendo, es decir, se iban dictando distintas normas. En segundo lugar, era de carácter religioso y espiritual, más que jurídico. También, relacionándolo con lo que vimos la clase pasada, que les dije que en este transcurso de la Edad Media o de la Edad Moderna, hay mucha relación entre el derecho y la religión. Por lo tanto, las leyes que se fueron dictando en esta parte de Indias no iban a escapar a eso, sino que, muy por el contrario, iban a estar de alguna forma dominadas por, la religión y las leyes de contenido moral, más que nada. Por eso, una tercera característica de este derecho indiano es que sus autores, más que juristas, eran teólogos, es decir, estudiosos de la religión, y moralistas. También vamos a ver que en el derecho indiano la legislación era bastante rigurosa, provocando que hubiese un enorme aparato, ¿sí?, provocando que hubiese un enorme aparato burocrático alrededor del dictado de estas normas, y en definitiva, con más o con menos modificaciones, el derecho indiano va a ser derecho vigente, y es por eso que este tema se suele preguntar, porque es el derecho vigente, con algunas modificaciones, como les dije, hasta que se dictaron los códigos en 1862, durante la presidencia de Mitre. Es decir, estamos hablando de un derecho que comienza con el descubrimiento de América y recién se abandona o cae en desuso en 1862, cuando se dictan los códigos en la presidencia de Mitre, es decir, prácticamente 400 años después. Profe, Sí. Después de autores teólogos y moralistas, ¿qué punto dijo? Disculpe que justo no escuché. No, que la reglamentación, hoy, cada vez que se dictaba una ley, había un dictado y una reglamentación específica. Como ocurre hoy en día a través, por ejemplo, de la reglamentación del Poder Ejecutivo de las distintas leyes que se sancionan en el Congreso. Bueno, en este caso la reglamentación era bastante minuciosa, ¿sí?, bastante detallista. Entonces se hacía necesario generar un aparato burocrático que llevase adelante o que pusiese en práctica estas normas. Y también otra característica que me olvidé decirles es que este derecho, esta es la fundamental, me lo olvidé, este derecho es casuístico. ¿Qué significa que es casuístico? Es decir, que se legisla para cada caso en particular. No hay una ley general que abarque distintas situaciones, sino que se produce o se genera una situación que requiere un tratamiento jurídico. Bueno, allí se dictaba una ley, una norma específica para ese caso, y se solucionaba separadamente, no en conjunto con otras situaciones similares. Hoy en día tenemos una norma y con esa norma resolvemos distintas situaciones. En cambio, en esta época no. Para cada caso en particular se legislaba y se le daba un tratamiento legislativo. Bien, hasta acá estamos bien entonces. Entendemos lo que es la legislación indiana, cómo surgió, cuál es el orden de prelación de las leyes. Me confundí con lo que dijiste de Mitre y eso, la verdad no entendí en eso. No, es simplemente una referencia histórica. Es decir, que este derecho, ¿sí?, este derecho indiano que surge fundamentalmente a partir del descubrimiento de América, va a ser el derecho que se va a aplicar a lo largo de los años hasta 1862. Esto lo vamos a ver mucho más adelante, pero hasta 1862, que es el derecho vigente en definitiva. ¿Sí? Es el derecho que se va a aplicar. Luego se va a dejar de lado. ¿Por qué? Porque justamente se sancionan los códigos que tienen esta sistematización de normas que dijimos al principio era lo que se buscaba con la recopilación de 1680. ¿Sí? Eso es lo fundamental. Por eso, en general, se suele preguntar o se suele tomar, porque es el derecho vigente, el derecho que se aplicaba durante todo el periodo de la etapa colonial, pero también durante los distintos periodos que sucedieron a 1810. Exacto, 1862. Bien, hasta acá entonces entendimos lo que es el derecho indiano y sus distintas características. El segundo tema que nos quedaba por ver hoy, porque estamos bastante bien, digamos,
cuanto al dictado de la materia, ya ingresando en lo que es la unidad 2, son los antecedentes de la Revolución de Mayo. Nosotros ahora vamos a entrar en la unidad 2 del programa. Como ustedes saben, esta unidad 2 o segunda etapa se llama etapa de la emancipación y transcurre desde 1810 a 1820. Pero a rigor de verdad, digamos que esta etapa no se inicia en 1810 estrictamente, sino que tiene su inicio, su comienzo, algunos años antes, y esto es lo que vamos a ver hoy, a través de los antecedentes de la Revolución de Mayo, es decir, cuáles fueron los distintos hechos y causas que originaron, en definitiva, llegar al 25 de mayo de 1810 con, de alguna forma, la conformación del primer gobierno patrio. Esto es lo que vamos a ver hoy. Y en primer lugar, tiene que quedar en claro y tenemos que saber que hay 6 antecedentes específicos, muy concretos, respecto a la Revolución de Mayo, es decir, los distintos hechos que se produjeron tanto en el orden nacional como en el orden internacional. El primero y más conocido por todos, como tienen que saber, es la independencia de los Estados Unidos. ¿Cuándo se produce la independencia de los Estados Unidos? 4 de julio de 1776. Muy bien. El 4 de julio de 1776 se produce la independencia de los Estados Unidos, los Estados Confederados en esa época, y en 1787 se sanciona la primera Constitución. Y acá es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Disculpe, profe, ¿en qué fecha? ¿Qué cosa? ¿La independencia o la Constitución? La Constitución. 1787. 1787 se sanciona la primera Constitución de los Estados Unidos, y esta Constitución vamos a ver que adquiere características muy particulares para la época, y que son básicamente 2. Por un lado, esta Constitución es representativa, ¿sí? Y por el otro es republicana, es decir, que hay una admisión de la división de poderes y que la representación política está depositada en el pueblo. Por ello es representativa y es republicana. Estas son las 2 características de esta Constitución, que luego vamos a ver que tiene influencia en, digamos, en los distintos proyectos en esa época que había de Constitución para digamos, las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pero también esta Constitución admite los derechos de primera y de segunda generación. Esto seguro lo vieron en la secundaria en Derecho o en Formación Ética y Ciudadana, creo que sigue existiendo, a través de las distintas generaciones, cuáles eran los derechos que se iban reconociendo. ¿Alguno sabe cuáles son los derechos de primera y segunda generación? ¿Una idea? Puede ser que sean ¿Cualquier las cosa? normas sociales, por ejemplo, ¿Cómo? las de segunda generación, ¿Los derechos de segunda generación son? las tipos normas sociales, Sí, muy bien. y bueno, y las normas jurídicas sería la primera generación. Todas son jurídicas. Los derechos son todos jurídicos. Claro, Los derechos pero civiles son los de primera generación, Ahí está. los individuales. Exactamente. En contraposición a los de segunda, que como bien dijiste vos, Joaquina, son los derechos sociales, son colectivos. Los derechos de primera generación son los derechos individuales, son los derechos civiles y políticos. La libertad de comerciar, la libertad de trabajar, la libertad de elegir y ser elegido, la libertad de enseñar y aprender, como estamos haciendo en este momento. Esos son los derechos de primera generación, derechos civiles y políticos. Y los derechos de segunda generación, que son los que reconoce esta Constitución de Estados Unidos, son los derechos económicos y sociales, ¿sí? En definitiva, vamos a ver que estos derechos económicos y sociales van a ser reconocidos en nuestro país recién con la sanción de la Constitución de 1949, ¿sí? Durante el gobierno peronista, durante el gobierno de Juan Domingo Perón en su primera presidencia, estos derechos recién van a ser reconocidos en nuestra Constitución. Y los derechos de primera generación con la sanción de la primera Constitución en el año 1853. Es decir, Profe, Estados Unidos estaba bastante avanzado para la sería- época. ese también sería un antecedente, los derechos de segunda generación.
El antecedente de la independencia de los Estados Unidos. Ok, Como O dijimos, sea que- se produce el 4 de julio. sí, Y- de 1766. Y después 76. dijiste que en 1787 se hacía la primera constitución. Ese no es otro Exactamente. antecedente. ¿Cómo? Ese tampoco es otro antecedente. No, está todo dentro del mismo. La sanción de la Constitución es una consecuencia directa de la Declaración de la Independencia. Cada vez que un Estado se declara independiente, lo primero que hace es organizarse política y jurídicamente a través de una Constitución. A nosotros nos va a costar un poco más el dictado y la sanción de la Constitución, como ya vamos a ver más adelante, pero a Estados Unidos solamente le llevó 11 años, entre una cosa y la otra. A nosotros entre 1810 y 1853 nos llevó 43 años dictar una constitución que dejara conforme a todas las provincias de la Confederación Argentina. Bueno, esto es el primer antecedente entonces respecto a la Revolución de Mayo, cómo llegamos a la Revolución de Mayo. Segundo antecedente y el tercero, están relacionados, son por un lado la Revolución Francesa. ¿Alguno sabe cuándo se produjo la Revolución Francesa? Marca el fin de la Edad Moderna para el inicio de la Edad Contemporánea. 1789. 1789. Perfecto. En 1789 se produce la Revolución Francesa y el otro antecedente directo que tenemos que tener en cuenta es la Revolución Industrial. Son dos antecedentes que se suman a la independencia de los Estados Unidos, como le mencioné. En el primer caso, ¿sí? En lo que es la Revolución Francesa de 1789, vamos a ver que pese a que se llevó adelante en Francia, esta revolución de alguna forma trae profundas transformaciones, tanto económicas como políticas, sociales, culturales y religiosas, y no se limitó a Francia. Es decir, se fundaron principios que trascendieron al territorio francés, a la época, y vamos a ver que su visión se dirigió hacia todo el mundo occidental. A partir de ahí se empezaron a cuestionar tanto las formas de gobierno como las organizaciones sociales, es decir, cómo estaba estructurada la sociedad. También en lo religioso vamos a ver que hay un principio que se empieza a establecer y que empieza a cambiar de alguna forma lo que se vivía hasta ese momento. Y entonces, vamos a ver que esta revolución cuestiona 4 puntos básicos. Nosotros vimos la clase pasada que a partir de la llegada de los Borbones, ¿qué se había establecido, políticamente hablando? Más o menos. Una monarquía absoluta. Monarquías absolutas. Perfecto, listo. Entonces, lo que va a cuestionar la Revolución Francesa justamente es el establecimiento de estas monarquías absolutas, que el poder residía exclusivamente en el rey y ese poder tenía su origen en una fuente divina como era Dios. La Revolución Francesa va a cuestionar seriamente este punto y en contraposición va a establecer lo que es la división de poderes, por un lado, como un principio universal, y por el otro, la soberanía del pueblo. Es decir, como ya veníamos destacando en lo que fue la independencia de los Estados Unidos, por un lado se establece que el poder ya no dependía de una persona, sino que estaba dividido en 3, ¿sí? Poder ejecutivo, legislativo y judicial, y por el otro, que ese mismo poder no tenía su origen en una fuente divina, en Dios, sino que la soberanía residía en el pueblo. Esto en lo político. En lo económico, vamos a ver que esta Revolución Francesa de alguna forma quería una redistribución más justa respecto al cobro de impuestos y a lo que era la libertad de trabajo y la libertad de comercio. Y este cuestionamiento en lo económico tiene que ver con una parte muy sensible, que es la división casi piramidal que había de la sociedad. Y vamos a ver que la Revolución Francesa también cuestiona, ¿sí?, lo que ocurría con la sociedad y quiénes eran los estamentos sociales que mayores privilegios tenían. Y así la Revolución Francesa cuestiona en lo social fundamentalmente los privilegios que ostentaban tanto el clero como la nobleza. Nosotros vemos que hasta ese momento, es decir, la sucesión entre los distintos reyes venía dada por una cuestión de consanguinidad, es decir, una cuestión de sangre, del padre al hijo, ¿sí? O si no había sucesor, se lo dejaba al hijo del rey de otro país, como por ejemplo había ocurrido
cuando llegaron al poder los Borbones, con Felipe V. Bueno, de alguna forma lo que hace esta Revolución Francesa es justamente cambiar un poco digamos, esta composición directa que se transmitía de padre a hijo, y de alguna forma cuestiona básicamente el origen del poder, como vimos hasta acá, y es por eso que se relaciona con lo económico. Y finalmente, en lo religioso, de alguna forma la Revolución Francesa establece lo que es la libertad religiosa, la libertad de culto, que es también algo que va a adoptar nuestra Constitución en 1853. Es decir, básicamente se establecen los derechos y libertades individuales de los hombres y del ciudadano. Por eso que a esta revolución también tiene su estamento jurídico, y en agosto de 1787 se dicta lo que es la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano. Hasta aquí entonces tenemos la independencia de los Estados Unidos por un lado y la Revolución Francesa de 1789 por el otro. Tercer antecedente que les mencioné es la Revolución Industrial. Aquí ya no se cuestiona tanto ni lo político ni lo social, sino que la Revolución Industrial tiene un efecto o tiene una consecuencia directa en la parte económica. En primer lugar, la Revolución Industrial, ¿dónde se llevó adelante? ¿O dónde tomó lugar? En En Inglaterra. En Inglaterra. Pero vamos a ver que, al igual que lo que ocurrió en Francia con la Revolución Francesa, esto no se limitó solo al territorio inglés o al territorio británico, sino que se expandió también hacia gran parte del mundo occidental. Vamos a ver entonces que a través de la Revolución Industrial, la transformación de la ciencia en tecnología, como la aplicación de la fuerza motriz generada por el hombre mediante lo que es el vapor del agua a través de las calderas, implica, por un lado, un modo de generación de riqueza y acumulación de capital. Por eso le digo que esta revolución, a diferencia de la otra, es esencialmente económica. Y por el otro, obviamente, se genera un aumento de la producción y una oferta de bienes. Se empieza a producir más. Y vamos a ver que, por lo menos en la teoría económica, hay dos crisis. Una por falta de demanda y otra por superproducción. Superproducción es el problema que va a afectar a Inglaterra en los años que siguen a partir de esta producción y esta oferta desmedida de bienes, donde ya no va a tener mercados para depósito, no va a tener mercado interno, es decir, no lo va a poder colocar dentro de su propio país y va a tener que empezar a ampliar sus mercados. Y esto es lo que vamos a ver en el cuarto antecedente de la Revolución de Mayo, que son las invasiones inglesas. ¿Cuándo se produjeron las invasiones inglesas? 1806. 1806. 1806 Y 1807. perfecto. En un caso vamos a tener la reconquista del territorio de parte de los criollos, ¿sí?, de los nativos, y en 1807 vamos a tener la defensa de Buenos Aires. Bien, más o menos, ¿qué es lo que saben de las invasiones inglesas? ¿Alguna idea? Puede ser que se lleven a cabo porque justamente necesitaban un mercado al cual dirigir los productos de la Revolución Industrial. Sí, esa es una de las causas. ¿Qué más Porque saben? muchas de las colonias americanas se habían emancipado en ese entonces. Y eso le produjo Sí. pérdidas. Eso, ¿cuándo lo vimos? Recién. ¿En qué antecedente lo vimos? A la independencia de Estados Unidos. Exacto. Es decir, ustedes van viendo cómo estos distintos antecedentes se van, digamos, interrelacionando. Por un lado tenemos, como dijimos, la Revolución Industrial, que de alguna forma empieza a tener efectos adversos o negativos en Inglaterra, que es esta imposibilidad de colocar sus productos dentro del mercado interno, y por eso necesitaba o se sintió en la necesidad de ampliar los mercados. Y por eso dirigieron su mirada hacia el territorio, o a esta parte del territorio americano. Y por el otro, vamos a ver que
frente también a la dificultad de colocar sus productos, tanto en Estados Unidos como en Europa, vamos a ver en Europa por qué, de alguna forma necesitaba, ¿sí? Digamos, debido a la reciente independencia de los Estados Unidos, o lo que era la emancipación de las ex colonias americanas hasta ese momento, necesitaba nuevos mercados. Y esos nuevos mercados, ¿sí?, son esta parte del territorio, esta parte del virreinato. Entonces, básicamente, a través de las invasiones inglesas, vamos a ver que esta invasión, estas dos invasiones divididas en dos etapas, tienen su origen en una causa económica fundamentalmente, que es esta que les expliqué recién. Vamos a ver que frente a eso hay una resistencia por parte del pueblo rioplatense, por parte del pueblo del Virreinato del Río de la Plata, en dos oportunidades, por un lado en 1806 y por el otro en 1807, bajo el liderazgo de dos personajes de la época, por un lado Santiago de Liniers, ¿sí?, que era un militar francés, y por el otro por Martín de Álzara, que era un español, ¿sí?, un español peninsular. Y lo fundamental que tienen que tener en cuenta dentro de lo que son las invasiones inglesas, más allá de las causas que las vimos que tienen su origen en la cuestión económica, son las consecuencias. Porque las consecuencias van a marcar el inicio, ¿sí?, de lo que es la Revolución de Mayo, o van a marcar de alguna forma el devenir de los distintos acontecimientos hasta llegar a la Revolución de Mayo. Y las consecuencias son básicamente tres. Vamos a ver que esta defensa del territorio y la reconquista de Buenos Aires en 1806 y 1807, de alguna forma lo que refleja es una transferencia del poder militar de los españoles peninsulares a los españoles criollos. Es decir, ¿quiénes eran los españoles peninsulares? Los nacidos en España. Los nacidos en España. Y los españoles criollos eran los nacidos en esta parte del territorio. Es decir, que se empezaba a ver la posibilidad de generar un Estado, digamos, independiente o un Estado autónomo de lo que eran los colonizadores españoles, ¿sí? Se empezó a ver que no hacía falta las milicias españolas para defender el territorio, sino que más bien los españoles criollos, a través de la organización de milicias locales, lograron defender un territorio importante como lo era Buenos Aires. Eso es lo que de alguna forma marca esta defensa y esta reconquista de Buenos Aires. Entonces, una primera consecuencia. En segundo lugar, obviamente, la consecuencia que marca la invasión, o lo que marca el triunfo en las invasiones inglesas de 1800 y 1807, es la destitución del virrey Sobremonte, a través de un mecanismo que va a tener una influencia decisiva en 1810, como son los cabildos abiertos, ¿sí? Los cabildos abiertos, como bien mencionamos en la clase anterior, el lunes pasado, eran aquellos cabildos en los cuales no solo participaban las autoridades específicas de la institución, sino también los vecinos, los que se necesitaba para ser vecinos, las autoridades eclesiásticas y las autoridades militares. A través de la reunión de dos cabildos abiertos, uno el 14 de agosto de 1806 y el otro el 10 de febrero de 1807, vamos a ver que se destituye, se limita el poder tanto militar como político del virrey Sobremonte, y huye hacia la provincia de Córdoba, en lo que sería hoy en día, asumiendo en su lugar Santiago de Liniers, forma interina. Vamos a ver después hasta qué época dura Santiago de Liniers, que va a ser relativamente corto, hasta 1809. Y por último, como bien les dije, la última consecuencia es que esta victoria, digamos, a través de la formación de milicias locales, de milicias propias, lo que hace de alguna forma es colocarnos en una situación especial, es decir, vernos en la posibilidad de que estábamos capacitados para defendernos, que estábamos capacitados para organizarnos políticamente y militarmente, ¿sí? Por eso se despierta de alguna forma en el pueblo del Río de la Plata un sentimiento de suficiencia, de valor y de alguna forma de amor propio,
que vamos a ver luego de 1810 que esto no va a ser tan así, sino que va a tener sus dificultades, con las luchas más que externas, internas. Esto de alguna forma va a marcar el inicio de esta segunda etapa, que es la etapa de la emancipación. ¿Acá tenemos alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Perfecto. No, está bastante claro. Otro entonces de los antecedentes de la Revolución de Mayo, como vimos, además de estas 4 que le mencioné, es el movimiento de los precursores. ¿Sí? ¿Qué es el movimiento de los precursores? Bueno, acá hay 2 puntos a tener en cuenta. Por un lado, el contenido local, es decir, el contenido que no se ve en Europa, que son los movimientos o los hoy llamados pueblos originarios, que van a tener alguna repercusión también en el inicio de la década de 1810. Pero aquí empezaban a tener importancia y empezaban a tomar relevancia en el curso que iban tomando los acontecimientos emancipatorios. Así vamos a ver, por ejemplo, que dentro de lo que es el movimiento de los precursores, hay un levantamiento indígena, ¿sí? A cargo de Tupac Amaru, un cacique indio, que en 1780 abarcó, digamos, a casi todo el territorio de lo que era el imperio incaico. Y ese levantamiento, levantando obviamente principios de autonomía e independencia americana, vamos a ver que va a influir de alguna forma en el curso de los acontecimientos que sucedieron digamos, a posteriori o posteriormente en el tiempo. Y así, vamos a ver, por parte dentro de lo que eran los españoles criollos, la figura de Francisco de Miranda, ¿sí? Francisco de Miranda dentro de este movimiento de los precursores va a ser uno de sus integrantes y en definitiva se va a caracterizar dicho movimiento por ser, ¿sí?, un movimiento igualitario y republicano, de tendencia democrática, pero obviamente este movimiento de los precursores que había surgido en Venezuela de alguna forma dirigía su mirada hacia toda Latinoamérica, hacia toda Centroamérica. Obviamente todavía con un principio bastante incipiente de lo que más adelante iban a tomar como bandera tanto José de San Martín como Simón Bolívar en lo que era la constitución de la Patria Grande. Bueno, este movimiento de los precursores de alguna forma empieza a tomar estos principios, a dar origen y existencia a estos principios, de la conformación de una gran Latinoamérica. Bueno, y en 1806 vamos a ver que estos principios que se decían teóricamente pasan a la práctica a través de 2 expediciones que realiza Francisco de Miranda, todo esto en el norte, ¿sí?, el norte de Latinoamérica, a través de 2 expediciones, aunque ellas no tuvieron éxito en un primer momento, se repiten luego en abril de 1810, y allí sí se culmina con relativo triunfalismo, con relativo éxito, la invasión de Francisco de Miranda. Y por último, nos queda ver hoy es una clase bastante corta, porque como les dije estamos bastante avanzados con los temas, es los sucesos en España entre 1808 y 1810. Esto también se suele preguntar en los parciales, ¿sí?, los trabajos prácticos, porque tienen una sucesión cronológica de hechos que si bien se originan en España en primer lugar, tienen repercusión en Europa en segundo lugar, también vamos a ver que tiene consecuencias en esta parte del territorio americano. ¿En qué años, Bien, profe, fueron estos sucesos entre entonces? 1808 y 1810. Nos íbamos llegando lentamente Gracias. hacia 1810. Bien, en primer lugar hay que saber quién gobernaba España. Vamos a ver que quien gobernaba España en esa época era Carlos IV, desde 1788, obviamente bajo la dinastía de los Borbones. Y acá hay una escena, digamos, un poco farandulesca para la época. Este hombre, Carlos IV, ¿sí?, de alguna forma tenía 2 influencias bastante marcadas. Una era la de su mujer, un hombre manejado por su mujer, el rey, Carlos IV, que era María Luisa de Parma, era la reina consorte de España. Es decir, la reina consorte es el título jerárquico, el título real que se le da a las mujeres de
los reyes vigentes. En este caso era María Luisa de Parma. Y la otra influencia que tenía Carlos IV era Manuel Godoy, que era uno de sus ministros. A su vez, Carlos IV tenía un hijo, que vamos a ver que después va a tomar mayor relevancia en los acontecimientos de mayo. El hijo de Carlos IV, ¿sí?, era Fernando, que luego va a gobernar, como vamos a ver, bajo el nombre de Fernando VII. El hijo mayor de Carlos, como dijimos Fernando, era mirado de alguna forma por el pueblo español con cierta esperanza frente a Carlos IV, que muy por el contrario no gozaba de buena popularidad. Bueno, ahora se nos escapa alguien, ¿sí?, que estaba haciendo de la suya en esta época, no en España, pero sí en el resto de Europa. ¿Que quién era? ¿Napoleón, profe? Napoleón, muy bien. Vamos a ver que mientras esto ocurría en España y tenía de alguna forma alguna repercusión interna, en el resto de Europa, Napoleón, luego de triunfar, ¿sí?, sobre Rusia, vamos a ver que en 1807 de alguna forma Napoleón se había hecho con casi toda Europa y de alguna forma se sentía el dueño y amo de esos territorios. Sin embargo, Napoleón de alguna forma estaba enojado con España y con Portugal. Con España, básicamente por la figura de Manuel Godoy, ¿sí?, a quien no le tenía mucha simpatía. Y también vamos a ver que Napoleón estaba enojado con Portugal básicamente por ser un aliado de Inglaterra. Inglaterra, como vimos a partir de la Revolución Industrial, va a ser el primer país en el cual la política internacional va a ser puesta al servicio de los beneficios económicos y de los objetivos económicos de la nación. ¿Sí? ¿Por qué? Básicamente porque Inglaterra gozaba de un gran poder, tanto naval como bélico. Es decir, Inglaterra de alguna forma dominaba el mar en esa época a través de su flota mercante, y Napoleón esto lo sabía y de alguna forma se había molestado en esa época por la alianza entre Portugal e Inglaterra. Entonces, ¿qué dice Napoleón? Como vos te aliaste a Inglaterra y como en España están sucediendo eventos internos que me molestan, voy a terminar con la independencia de los dos, tanto de España como de Portugal. Y para eso, Napoleón, que no solo era vivo y era un estratega en los campos de batalla, también era un estratega en la arena política, lo que va a hacer en 1807 es pactar. Pero va a pactar con Manuel Godoy, no, digamos, en términos concretos, sino que lo va a usar en su beneficio. Y así vamos a ver que Napoleón pacta con Manuel Godoy el tratado de, esto es difícil, pero quiero que lo anoten, de Fontainebleau. ¿Podrías repetirlo, profesor? Sí. Napoleón va a pactar con Manuel Godoy el tratado de Fontainebleau, que es difícil de pronunciar, pero muy fácil de entender. Ahí está, como lo escribió Yanela, perfecto. Tratado de Fontainebleau. ¿Qué es lo que dice el Tratado de Fontainebleau? Muy simple. Como Napoleón quería atacar a Portugal, necesitaba sí o sí la autorización o el permiso de España para pasar por su territorio, para que las tropas francesas pudieran recorrer el territorio español para dirigirse y realizar un ataque a Portugal. Vamos a ver que Godoy acepta, en nombre de la familia real, acepta este tratado a cambio de que una vez conquistada Portugal se le iba a dividir en 3 partes, con 3 reyes, y uno de esos reyes, el que se iba a dividir Portugal, supuestamente iba a ser para él. Es decir, uno de esos 3 reinos iban a ser para él. Iba a ser proclamado rey. Sin embargo, vamos a ver que, obviamente, Napoleón pasa por España, ataca Portugal, la familia real portuguesa tiene que abandonar Lisboa en una flota inglesa y rumbo a América, pero llegado el momento, entre fines de 1807 y principios de 1808, vamos a ver que Francia, desde la figura de Napoleón, tiene ocupado todo el norte español.
Y frente a eso, ¿ustedes creen que Napoleón va a respetar este tratado o no lo va a respetar? Que no lo va a respetar. No, no lo va a No, respetar. no lo respeta. ¿Y por qué no lo va a respetar? Porque vaya. Porque le convenía mucho más invadir. O sea, Ambición de poder. Claro. Ambición de poder. ¿Qué más? Quería España también, quería toda Europa. Exactamente. Quería España, quería toda Europa, y la ambición de poder, obviamente, lo empujaba a seguir sumando territorios en su favor. Llegado el momento, entonces, como bien dijeron, Napoleón no va a cumplir este tratado que había firmado con Manuel Godoy, el ministro de Carlos IV, muy por el contrario, lo va a incumplir, y frente a eso, la decisión que toma Napoleón es no cumplir el tratado, y Manuel Godoy va a entrar en serios problemas tanto con la familia real como con el pueblo español todo. Vamos a ver que de alguna forma el 17 de marzo de 1809 la población de Aranjuez, ¿sí?, una ciudad española, y sus alrededores invaden el Palacio Real buscando a Godoy, a quien se lo responsabiliza de alguna forma por la situación que se estaba viviendo en España. Y vamos a ver que, sumado a esta situación del ministro Godoy, tampoco se encontraban respuestas en la familia real, concretamente tampoco se encontraban respuestas en el rey Carlos IV, y así vamos a ver que Carlos IV, 2 días después de esta, imagínense lo que era, una invasión al Palacio Real, es como si hoy asaltaran la casa de gobierno, la Casa Rosada. Bueno, frente a esta invasión, Carlos IV va a tener que abdicar. La abdicación es una renuncia, una especie de renuncia de los reyes, y va a abdicar en favor de su hijo Fernando. Ahora, acá faltaba alguien, es decir, nuevamente se resolvía internamente lo que se había provocado en el ámbito internacional, porque todo esto se había provocado a partir del no cumplimiento de Napoleón del tratado con Manuel Godoy. Entonces, esta situación que se estaba resolviendo en España, ¿a quién le iba a molestar? A Napoleón, profe. A Napoleón. Quien faltaba acá era Napoleón. Él había preparado la escena, había preparado el panorama para justamente quedarse con España. Sin embargo, lo que estamos viendo es que un rey le delega a su hijo nuevamente el reinado y la corona. Bueno, esto Napoleón no lo va a aceptar, por eso va a decidir y decide entrevistarse tanto con Carlos como con Fernando. En dicha reunión, Fernando acepta que la abdicación de su padre fue arrancada por la fuerza a través de lo que fueron los sucesos en Aranjuez. Y Carlos esta vez abdica nuevamente, sí, pero en esta oportunidad en favor de Napoleón. Y Napoleón decide que España iba a ser gobernada, que España sería gobernada por su hermano José Bonaparte. José Bonaparte va a empezar a reinar en España como José I. Y este evento va a ser conocido como la farsa de Bayona. Farsa de Bayona es un término que acuña el pueblo español frente a los sucesos que ocurrieron entre Carlos, Fernando y Napoleón Bonaparte, y la consecuencia directa, que es la instalación de su hermano José como rey de España. Vamos a ver entonces, ¿sí?, frente a esta nueva situación, que luego de la farsa de Bayona comienza de alguna forma lo que es la resistencia del pueblo español. El pueblo español no quería que lo gobernara el hermano de Napoleón, sino muy por el contrario, quería que su rey fuera el hijo de Carlos, que, como dijimos, el pueblo español le tenía de alguna forma simpatía, esperanza y fe para gobernar el país español. Bueno, vamos a ver entonces que faltaban 2 personajes. Por un lado faltaba un rey, para ellos, para España, el pueblo español. Faltaba un rey y faltaba la propia familia real. Ya no estaba ni Carlos IV, ni Fernando, ni María Luisa de Parma, que era la mujer de Carlos IV, sino que estaba el hermano de un personaje que para ellos era desconocido, como era Napoleón, no lo reconocían como autoridad. Entonces ahí vamos a ver cómo todos los distintos conceptos se van relacionando,
de alguna forma entra en vigencia lo que fueron los principios antiguos, los principios que vimos en la unidad 1, en la etapa colonial, que es la teoría sobre la concepción del poder. Y ante la ausencia de un rey, ¿dónde recae el poder para el pueblo español? ¿En un primer ministro? No, ¿Es su hijo? no hay nadie. No, es decir, quedamos acéfalos. Para el pueblo español no hay nadie. Hay un vacío de poder. En el pueblo, Las vuelve al cortes, pueblo ¿no el era? poder. Las autoridades. Se ¿No forma un vuelve al pueblo el consejo. poder? Alguien lo dijo. Se forma un consejo. Las cortes. Antes de que se forme el consejo. ¿Dónde retrovierte el poder? ¿En Autoridades. el pueblo? El pueblo. Como vimos en la clase pasada, con los Austrias y con los reyes católicos, de alguna forma esos viejos principios que con ellos, digamos, se instalaron, es que ante la ausencia de autoridades, ante la ausencia de un órgano superior, el poder retrovertía en el pueblo. Cuando ese poder retrovertía en el pueblo, se volvían a elegir nuevas autoridades. Esto es lo que ocurre en esta ocasión. Como el pueblo español no reconoce a José I, el pueblo español interpreta que el poder le corresponde, que el poder retrovierte en ellos, y así se conforman distintas juntas que van a ser las encargadas de encabezar esta resistencia, de alguna forma, del pueblo español, esta resistencia española, entre 1808, como vimos recién, hasta mediados de 1813. Vamos a ver que en septiembre de 1808 se va a instalar, se va a instalar la Suprema Junta Central Gubernativa, o más conocida como la Junta Central de Sevilla. Y esta Junta Central de alguna forma va a ser, como su nombre bien lo indica, va a ser superior al resto de las juntas locales y va a coordinar su tarea de alguna forma, en este objetivo que tenían de recuperar el gobierno, de recuperar el suelo patrio que para ellos había sido invadido por Napoleón y por su hermano José. ¿Sí? Bien. Esto es lo que estaba ocurriendo en España y lo que ocurría en Europa, que va a tener consecuencias, como dijimos, ¿dónde? En América. En América. Esto va a tener consecuencias naturalmente en América. Todo lo que en este periodo histórico ocurre tanto en España como en Europa, necesariamente tiene consecuencias en el territorio americano, por una cuestión muy simple. Nosotros hasta este momento éramos una colonia de España, y específicamente de la Corona de Castilla. Bien, sucedidos estos hechos, vamos a ver que en 1809, recién en 1809, fíjense que le dije recién que esto ocurre en 1808, en 1809 se toma conocimiento de la existencia de la Junta Central en América, y que esta Junta Central ejercía el poder en nombre de Fernando VII. Todo eso, recién en 1809, se sabe, se empieza a conocer en el Virreinato del Río de la Plata. Frente a eso, como también les dije, ¿quién estaba al mando del Virreinato? Fernando VII. ¿No? Virreinato. Santiago de Liniers. Bien. Santiago de Liniers había quedado, que esa era una de las consecuencias de las invasiones inglesas, ¿sí? Que él había asumido de forma interina como virrey interino, había quedado al frente del virreinato del Río de la Plata. Frente a estos hechos, Santiago de Liniers, al ser francés, recibe, ¿sí?, a un emisario de Napoleón Bonaparte, y vamos a ver que luego lo reconoce a Napoleón como emperador y a José I como rey, desconociendo absolutamente el poder de la Junta Central de Sevilla. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a decidir la Junta Central? ¿No se puede repetir? ¿Reconocen a Napoleón como quién? Reconoce a Napoleón como emperador de Europa. ¿Y al hermano?
y a su hermano como rey de España, a quien él lo había instituido, como vimos recién. Y desconoce, obviamente, frente a esto, la autoridad de la Junta Central de Sevilla. Como consecuencia, como un efecto directo, la Junta Central lo destituye a Santiago de Liniers y asume en su lugar y en su reemplazo Baltasar Cisneros. Y luego vamos a ver la clase que viene, la incidencia de Baltasar Cisneros en los acontecimientos de mayo, en la semana de mayo, y particularmente el 25 de mayo de 1810, y los días previos también. Bueno, hasta acá vimos estos dos temas, que no eran muy largos, llevo 1 hora de clase, y aquí, bueno, vimos un poco los antecedentes de la Revolución de Mayo, tratando de explicarlo lo más detenidamente posible. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó todo claro? Sí, profe. Profe, quería preguntar si podías repetir rápidamente el tratado que firmó Napoleón con Godoy, pues no llegué a tomar apuntes esa parte. O sea, de qué era lo que se trataba, de qué los dejaba pasar por dónde. El tratado de Fontainebleau, digamos, es el acuerdo que firman 2 partes, Napoleón y Manuel Godoy, por el cual España se compromete a dejar pasar a las tropas francesas para atacar Portugal. Y la idea era que cuando se conquistara, cuando cayera Portugal, se le iba a dividir, ¿sí?, en 3 reinos. Obviamente en cada uno de esos reinos se iba a designar a un rey, y uno de esos reyes iba a ser Manuel Godoy. Todo esto obviamente era ficticio. Todo esto era una idea de Napoleón para poder pasar por España e instalarse en el territorio español, que es lo que va a conseguir hacia principios de 1808. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, perfecto. Bueno, la clase que viene, seguramente con Aníbal van a dar lo que son las posturas de Cabildo Abierto del 22 de mayo, la revolución y el reglamento de la primera Junta de Gobierno, y ya después sí, la clase que viene creo que tendremos que dar bueno, el primer triunvirato y el segundo triunvirato. La Junta Grande, el primer triunvirato y el segundo triunvirato. Pero bueno, estamos bastante bien con los temas. Así que bueno, los libero. Nos vemos el lunes que viene. Y bueno, espero que arranquen bien la semana. Nos vemos el lunes que viene. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao a todos. Chao, profe, hasta luego. Chao, profe. Chao.